En este tutorial vamos a estar viendo lo que es React.js y ciertamente voy a estar dando mi opinión, ok, es una opinión que yo tengo, no sé si otras personas la compartan y tal, pero realmente yo creo que si tú quieres empezar en la industria, específicamente en lo que es el desarrollo web y tal, no necesitas saber mucho de lo que es HTML, CSS o JavaScript para poder empezar. Bien, lo único que tú necesitas como tal es saber lo básico de HTML, bien los fundamentos, que los fundamentos los puedes encontrar en la página de MDN, que MDN es como la referencia para todo lo que es documentación de HTML, CSS y JavaScript. Aquí está, bien. Tú te vas a la sección donde dice Learn, que es para que tú aprendas los fundamentos de estas tres tecnologías. Y con el tutorial de aquí, bien, este dice tu primer website. Con esto puedes hacer una mini página web con HTML, CSS y JavaScript. Luego puedes ir viendo aquí lo que son los estándares web, que básicamente están fundamentados en estas tres tecnologías, ¿no? Y luego tienes aquí esto, ¿bien? Tutorial de HTML guiado de la misma documentación de MDN. Luego tienes los fundamentos de CSS, bien, en estos tres siguientes. Y luego tienes estos tres de JavaScript. Que yo sinceramente te digo que con estos, nada más con estos 3 6 7 como con estas 7 guías o por así decirlo tutoriales, ¿no? En esta página de MDN, simplemente con esto tú ya puedes pasar a lo que es React. No desperdicies tanto tiempo en lo que son estas tecnologías porque realmente, mira, cuando tú pasas a React, que te voy a enseñar ahora mismo qué es React. React es esta biblioteca, bien, este framework. Bueno, realmente no un framework, sino es una librería, ¿no? Para JavaScript, porque realmente el framework es Next.js o Remix o otros que existen por ahí, ¿no? Eh, realmente React.js es una librería que potencia lo que es JavaScript como tal. Bien, cuando tú utilizas React, básicamente lo que estás haciendo es utilizar funciones, que estas funciones que devuelven HTML son componentes, y básicamente es una función en la que tú devuelves HTML y ya está. Entonces, cuando tú usas React, realmente lo que estás haciendo es usar HTML, CSS y JavaScript con poderes o con superpoderes, por así decirlo, porque React ya te da muchas cosas hechas que no tiene JavaScript normal, el JavaScript vanilla, por así decirlo, por defecto. Ahora, si tú esperas a saberlo todo de HTML, todo de CSS y todo de JavaScript, como mucha gente espera hacerlo, te vas a pasar los primeros 3 4 años aprendiendo y luego te vas a dar cuenta que no necesitabas todo eso cuando pases a React. Porque sinceramente yo he construido algunos proyectos full stack, entre ellos un sistema de reservas para hotel, un sistema de facturación para mi país conectado con una entidad llamada Sunat de Perú, también un sistema de pedidos web para un restaurante, entre otros una aplicación de tareas con drag and drop y con temporizador y tal, ¿no? Entonces, también un chat en tiempo real. Y yo lo que te puedo decir es que no necesitas saber tanto de HTML o tanto de CSS o tanto de JavaScript o todo para poder crear una aplicación full stack. Lo que necesitas saber es dominar los fundamentos de cada tecnología y en base a eso empezar a construir tu conocimiento. Bien, por ejemplo, tú quieres aprender HTML, ya te dije, puedes tomar estas guías de acá, que sencillamente con estas guías, tú con esta primera, que son, mira, son 3 6 9 12 15 18 páginas de contenido que tranquilamente lo puedes acabar tú en una semana o menos, ¿ya? Y
con eso ya puedes saber HTML. O incluso lo que podrías hacer es tomar un mini tutorial de HTML, que sinceramente HTML no es cosa del otro mundo. Es simplemente aprenderte la estructura básica de HTML, aprender para qué sirve cada etiqueta de la estructura básica y con eso ya entiendes lo que es HTML. Tal vez no a tanta profundidad, aunque no sé qué tanta profundidad se necesite para HTML porque sinceramente solamente es maquetar, ¿bien? Y ya está. En una semana o menos lo podrías hacer tranquilamente. Yo sinceramente no es por nada, pero creo que cualquier persona lo puede hacer. Lo aprendí en unos cuantos días, en unos 4 o 5 días, que recuerdo yo ahora. Luego de eso vas a tener que pasar a lo que es CSS. Ahora, CSS tampoco es la gran cosa. Simplemente apréndete los fundamentos, apréndete lo que es el modelo de caja, apréndete las propiedades básicas de HTML, apréndete lo que son los selectores, apréndete lo que son especificidad, ¿no? Lo que es para darle tamaño a textos, el rem y em, ¿no? Apréndete lo que es flexbox y grid. Y sinceramente luego de eso ya tienes prácticamente todo, ¿no? O sea, ya con eso ya tienes mucho. Luego de eso viene lo que es depurar CSS, que depurar CSS es más difícil que depurar JavaScript porque sinceramente no tienes como logs de errores en la consola o tal, no puedes depurar fácilmente, ¿no? Pero eso lo aprendes con el tiempo, cuando tú empieces a construir cosas. Porque yo recuerdo que cuando estaba empezando con todo esto, yo me demoré más o menos un año en pasar a lo que es React. Realmente no toma un año pasar a React. Tranquilamente tú podrías pasar a React después de unos 2 meses de haberle dedicado HTML, CSS y JavaScript, o exagerando 3 meses, ¿no? Estoy hablando de los fundamentos, no estoy diciendo que vas a ser un experto total en HTML, CSS y JavaScript. Simplemente apréndete los fundamentos bien y una vez que tú tengas los fundamentos vas a poder construir tu conocimiento en base a eso. Ahora, en esos primeros 2, 3 meses, lo que sea de que tú estés aprendiendo estas 3 tecnologías básicas, construye cosas. Ahora, no te esfuerces por construir tal vez páginas complejas o la mejor página de UI y UX y lo que sea, no sé. No. Esfuérzate en construir cosas que sean, digamos, por ejemplo, construyete una cart en la que arma tu diseño o lo que sea y posiciona bien las cosas, dale borde redondeado a la tarjeta, dale colores a la tarjeta, tal vez un degradado lineal, ¿no? Un degradado radial, lo que sea. Aprende a darle colores, aprende a darle forma, aprende a centrarlo en una página, aprende a colocar textos en una página, videos, imágenes, tal. Simplemente haz eso. No te esfuerces por construir una página de un sitio web de 20 páginas, ¿no? Porque realmente eso del enrutamiento, perdón, esto por ejemplo de yo le doy a plus y me lleva a esta página, y de currículum y me lleva a esta página, le doy a blog y me lleva a esta página, ¿no? Eso lo vas a hacer mucho más fácil cuando aprendas React, ¿ya? Porque React tiene herramientas, por ejemplo, el framework de React, que en este momento está más en auge, que es Next.js, que está como que es de lo más sonado ahora, te da todas las herramientas para que tú el enrutado lo puedes hacer muy fácil. Bien, y si tú quieres probar, por ejemplo, con otras cosas como con Express y hacer React por tu cuenta y tal, puedes usar herramientas como React Router, que es una librería para enrutamiento en React, ¿no? Y no estar perdiendo el tiempo con eso en HTML, CSS y JavaScript puro. Porque con el tiempo, conforme tú vayas construyendo cosas, vas a ir profundizando en tu conocimiento. Ahora, yo te digo esto porque cuando tú construyes, por ejemplo, yo construí, no sé, yo construí un sistema de reservas y tal, que es algo en teoría complejo, ¿no? ¿Cómo se dice? Entre comillas, complejo. Yo necesité aprender muchas cosas para construir el sistema de reservas, la pasarela de pagos, base de datos, qué base de datos utilizar, eh, cómo hacer consultas a la base de datos, cómo comunicarte con la API, cómo recibir datos de la API, cómo mostrar esos datos en la UI, ¿no? Cómo hacer UIs
digamos, adaptables a dispositivos móviles y tal, a desktop y todo eso lo vas a aprender conforme tú vayas construyendo cosas. Bien, lo vas a aprender construyendo cosas. Ahora, lógicamente que no va a ser fácil. Te vas a, haber días en los que no vas a poder hacer nada, no te va a costar aprender, te va a costar entender ciertas cosas, pero así es como construyes el conocimiento, porque si tú desde el principio intentas aprenderlo todo, van a pasar los primeros 3 4 años y recién vas a pasar a React. Y realmente eso no es lo que queremos, ¿verdad? No es ese el objetivo. Ahora, yo dije que esto iba a ser un tutorial de React, pero quería explicar esto básicamente como para que mucha gente entienda que no necesitas tanto para pasar a una tecnología como React, ¿verdad? Y ya, básicamente es eso. Aprende los fundamentos. Por ejemplo, en JavaScript los fundamentos son variables. Lo que es este flujos de control, como if else, no, perdón, else if o else, ¿no? Aprende eso, aprende bucles, aprende cómo funcionan las funciones, valga la redundancia, aprende cómo funcionan lo que es la sincronía, que eso es algo muy importante cuando tú te quieres comunicar con una API, aprende lo que son las promesas, ¿qué más? Opcionalmente puedes aprender también lo que son las clases, ¿no? Aunque realmente yo hasta ahorita no lo he utilizado como mucho. Sé que tiene muchas utilidades y tal, pero no lo he utilizado mucho yo, personalmente. Em, y ya, ¿no? O sea, mira, puedes aprender todo eso aquí. Aquí te lo enseña. Y de hecho aquí, en este mismo tutorial, te recomienda pasar directamente ya a React. Y de hecho te da hasta un pequeño tutorial, mira acá, que antes yo cuando no había esto, creo, en la documentación de MDN, que yo recuerde, pero está acá, mira. Incluso te enseña a hacer una to-do app con React, imagínate. ¿Ya? Puedes hacer todo esto. Aquí te enseña todo, mira, te enseña, ahí está lo que son arrays, aprende lo que son los tipos de, ¿cómo se dice? Tipos mm, de objetos que existen en JavaScript, ¿no? Las variables, strings, arrays, los objetos, métodos de array, métodos de strings. Aprende esas cosas y ya está. Construye unas cuantas pequeñas cosas. Construyete un algoritmo, por ejemplo, de piedra, papel o tijera. Construyete un navbar también tal vez animado con CSS y JavaScript y HTML. Y ya está. O sea, mejora un poquito tu lógica y pasa de una vez a lo que es React. Ahora, puedes aprender lo que es manejo del DOM, pero no te metas tanto porque realmente no vas a necesitar mucho de lo que es manejo del DOM nativo con JavaScript en React, porque React tiene sus formas de manejar lo que es manipulación del DOM en el mismo React, con las mismas herramientas que te da React. Entonces no necesitas tanta manipulación del DOM para pasar a React tampoco. Bien, si es necesario que lo sepas, porque yo, por ejemplo, he trabajado con algunas, por ejemplo, en Perú, la pasarela de Stripe no está como disponible, ¿no? Entonces yo tuve que usar una pasarela llamada EasyPay, que realmente la forma de integración es algo, se podría decir que complicada, bien, solamente hay que saber algunas cosas y tal. Pero yo, por ejemplo, para esa integración sí necesité lo que es manipulación del DOM nativa de JavaScript para poder hacer algunas cosas y que funcione, ¿no? Por ejemplo, pero esos son casos excepcionales, bien, porque normalmente no necesitas eso. Para React normal simplemente necesitas manipulación del DOM. Yo te diría que incluso nula. Bien, solamente son casos excepcionales y cosas que ocurren en uno que otro proyecto y tal, ¿no? Pero no necesitas lo que es manipulación del DOM. Mucha. Entonces, es eso, ¿no? Básicamente eso. Y cuando tú pasas a React, yo te recomiendo hacer lo que es este inicio rápido. Bien, esta página de Quick Start cuando tú entras a React. Ahora, esta es la versión 19. Yo te recomendaría tal vez irte a lo que es la versión 18, que aquí está, que es la que, bueno, ahora mismo la que yo utilizo más porque la versión 19 de React no es compatible con muchas librerías y tal de NPM
que aún no se actualizan a la versión para que sean compatibles con React 19, ¿no? Entonces yo por el momento estoy utilizando más lo que es React 18 todavía con Next.js 14. Que eso ya lo vas a ver más adelante cuando te metas a React y tal, y frameworks de React y tal, ¿no? Pero por el momento solamente eh, te lo dejo ahí, ¿no? Entonces yo te recomendaría hacer esta guía rápida, que es de la misma, de los mismos creadores de React, es la página oficial de React, ¿bien? Y aquí te vas a dar cuenta que React no es nada complicado, esto lo puedes aprender tranquilamente. Cuando tú ya sabes los fundamentos de HTML, CSS y JavaScript, con este tutorial rápido, en un día, solamente en un día, yo hasta diría que en unas 2 3 horas, ya puedes saber lo que es React básico. Lógicamente que como te digo, no vas a saber, no vas a ser el experto en React, pero ya sabes lo que es React básico con este tutorial rápido. Y en este tutorial rápido te enseña unas cuantas cosas de lo que React realmente es como que te enseña el 80% de los conceptos más utilizados diariamente, ¿ya? Y con eso ya tú puedes trabajar en base a eso y construir tu conocimiento en base a ello, ¿no? Yo te recomiendo que hagas eso. Ahora, si tú te quieres pasar los siguientes, no sé, el siguiente año, los siguientes 2 años, 3 4 lo que sea, en HTML, CSS y JavaScript, lo dejo a tu criterio. Yo estoy hablando desde mi experiencia personal, desde lo que me ha funcionado a mí y realmente lo que yo he visto a lo largo de todo este tiempo que llevo con el desarrollo web, ¿no? Que yo desperdicié prácticamente el primer año en HTML, CSS y JavaScript, hasta diría que más, porque yo creo que pasé a React, incluso creo que después de 2 años, ahorita no recuerdo muy bien, porque yo comencé con programación en lo que es 2021-22, si no recuerdo. Luego estuve con HTML, CSS y JavaScript tratando de hacer sitios web con solamente esas tres tecnologías y tal, por más o menos hasta el, no sé, 2023, a mediados o finales, algo así. ¿Bien? Entonces me pasé mucho tiempo con esas tecnologías y ya cuando pasé a React yo decía, ¿cómo es que no pasé antes, no? Porque no necesitas tantas cosas para realmente utilizar React. Incluso hasta te podría decir que con estudiar un mes HTML, CSS y JavaScript, si le dedicas buen tiempo, ¿no? Lógicamente, ya podrías pasar a React. Y incluso a estar aprendiendo todo al mismo tiempo, ¿no? HTML, CSS y JavaScript conforme vas resolviendo problemas. Porque al final también esto de la programación y el desarrollo web es saber resolver problemas, ¿no? O sea, en realidad tienes que volverte experto resolviendo problemas, no experto en desarrollo web o en las tecnologías como tal, que también ayudan, ¿no? Pero, ¿qué vale más? O sea, que tú te enfrentes con un problema, por ejemplo, te piden hacer tal función y implementar esa función en una aplicación, por ejemplo, y que tú te sepas todo de todas las tecnologías, pero que no sepas resolver ese problema, que no sepas cómo conectar las cosas, cómo es y tal, eso también es un problema, ¿no? Entonces, em, ahí está, o sea, vale más aprender a resolver problemas, volverte un experto resolviendo problemas, que volverte un experto en las tecnologías. O sea, vale más. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra o tal, las dos son importantes, ¿no? Pero en mi opinión, tiene más peso volverte un experto resolviendo problemas que volverte un experto en las tecnologías, porque al final el conocimiento ahí está. Pero la habilidad de resolver problemas, eso es algo que se construye simplemente creando cosas y equivocándote un montón, ¿no? Porque realmente cuando tú empiezas las primeras veces, lo que tú hagas te va a salir incluso hasta yo te diría horrible, pésimo. Tu código puede que sea el más horroroso del planeta, ¿no? Que yo cuando veo cosas que hice hace tiempo y tal, también digo, oye, pude haberlo hecho mejor y tal, y es como que hasta te da vergüenza lo que has hecho, ¿no? Pero así es como aprendes, ¿no? O sea, es como que cometes los errores y en base a eso mejoras. Lógicamente que si te das cuenta que estás haciendo errores, porque si nunca te das cuenta tampoco no vas a mejorar. Y ya, ¿no? O sea, básicamente es eso. Eso es todo lo que tengo que decirles sobre esto. Y una vez que tú pasas a React, ya vas a
ya prácticamente vas a empezar a volar. No vas a empezar a hacer cosas, ya te puedes meter a lo que es backend, a crear tu primera API, a conectarla con tu interfaz web. Lo más común es hacer, no sé, cosas como tu primera To-Do app, ¿no? Conectada con Express, un backend ahí, y consumir datos y crear tus tareas, eliminar tareas, completar tareas, a recuperar los datos y mostrarlos en tu interfaz. Eso es algo bonito, es un proceso bonito, ¿no? Que conforme vas avanzando, vas mejorando y hasta incluso llega un punto en el que se te hace natural escribir código, que eso ya lo vas a ver con el tiempo y dependiendo de qué tanto tiempo le dediques también, ¿no? Y qué tanta dedicación le pongas a eso, pero básicamente es eso, o sea, simplemente sigue, aprende, falla, construye cosas. No te detengas tanto tiempo en las tres tecnologías básicas, ¿no? Y, y ya, y para adelante, ¿no? Entonces, una vez dicho todo eso, que sinceramente me he demorado un montón en decir todas esas cosas, vamos a pasar con el tutorial, mini tutorial de React, para demostrarte que no necesitas saber tanto para realmente utilizar React.js. Bien, vamos a estar utilizando lo que es la tecnología de Vite. Bien, esta tecnología es para usar solamente React. Mm, no vamos a hablar todavía de un framework como Next.js, porque primero se trata en aprender los fundamentos de React también. O sea, solamente los fundamentos, ¿no? Construye unas cuantas cositas y haz prueba, juega, y luego ya pasas a lo que es Next.js, ¿no? Entonces, acá nos vamos a... Uy, ¿dónde es? Realmente hace tiempo que no uso Vite. Nos vamos a acá. En esta sección simplemente te vas a React. ¿O dónde era? No recuerdo. Ah, aquí está. Este es el comando con el que tú puedes crear un nuevo proyecto de Vite y vamos a ver cómo crearlo para React. Bien, vamos a copiar este comando. Voy a ir a mi carpeta acá y aquí voy a React.js tutorial. Vamos a esa carpeta y vamos a copiar el comando. Bien, damos a enter, le vamos a decir que sí. Vamos a poner simplemente un punto para que Vite entienda que me tiene que crear el proyecto dentro de esta carpeta llamada React.js Tutorial. Entonces le voy a dar Enter. Vamos a ponerle aquí que lo queremos crear con React. Bien. Mm, TypeScript. No vamos a usar TypeScript porque como es un tutorial como tus primeros pasos y tal, no es como muy necesario, ¿no? Pero simplemente lo vamos a hacer con React, perdón, con JavaScript. JavaScript puro. JavaScript vanilla, ¿no? Ahora vamos a abrirlo en lo que es Visual Studio Code. Vamos a abrirlo. Aquí estamos en la carpeta. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es formatearlo un poco, ¿bien? Esto es nuestro proyecto creado con Vite. Y vamos a iniciarlo con npm run dev. Bien, vamos a iniciarlo. Ah, bien. Tenemos que instalar todo lo que está dentro, todas las dependencias, porque con Vite nos crea toda la estructura del proyecto. Y en este archivo de package.json están todas las dependencias que va a utilizar nuestro proyecto. Entre estas está lo que es React. Bien. Y vamos a instalarlas con este comando llamado npm install. Bien. Vamos a instalar todas las dependencias. Entonces esperamos a que se instale. Y una vez que se instale ya podemos empezar a trabajar en lo que es nuestro proyecto. Bien. Ya se acabó de instalar todo.
que realmente no son muchas dependencias tampoco. Entonces, ahora simplemente ejecutamos este comando llamado npm run dev. Básicamente, este comando viene de aquí, del archivo package.json. Hay una opción que es scripts, y dentro de scripts nosotros tenemos muchos. Bien, tenemos preview, lint, build y dev. Tú le colocas aquí, ok, colocas dev, dos puntos, y aquí es donde tú colocas lo que se va a ejecutar cuando ejecutes este script, que es npm run y dev, build, lint o preview. Puede ser npm run preview, npm run build, npm run lint, npm run dev. Cuando nosotros ejecutamos npm run dev, realmente lo que se está ejecutando es este comando de acá, que es vite. Bien, entonces simplemente le damos un enter. Esto nos inicializa el proyecto. Le vamos a dar en Open in Browser, abrir en el navegador. Nos va a abrir esto, que es una plantilla básica de lo que es este Vite, que nos crea junto con el proyecto. Bien, y aquí tenemos algunas cosas. Bien, vamos a explorar un poco todo esto. Esto es como la inicialización de lo que es toda nuestra aplicación de React. Bien, lo que está acá, esto. Y esto lo puedes investigar un poco más a fondo en la documentación de React.js, pero tampoco es que lo tienes que entender tan a profundidad al principio. Bien, porque no es muy necesario. Entonces, o sea, no es que no sea muy necesario, sino que no es obligatorio que al principio lo entiendas a profundidad. Simplemente la intención es que comiences. Luego tenemos este archivo que es index.css, que como ves tiene varios estilos aquí, que estos son los estilos que estamos viendo ahora acá, en esta página de inicio que nos ha creado Vite. Bien, y realmente no los necesitamos, vamos a quitarlos. Como ves ahora ya se quitaron todos los estilos. Y este es el archivo como importante. Bien, esto de acá, todo esto, es lo que se nos está mostrando aquí, en nuestra página de React. Bien, entonces si nosotros lo eliminamos y hacemos esto, estos son como corchetes angulares vacíos. Bien, es como una etiqueta HTML vacía, por así decirlo. Esto es llamado un fragmento de React. Bien, que con esto puedes envolver tus componentes dentro. Es como si estuvieran, mira, por ejemplo, si yo pongo aquí dentro un div y aquí le pongo hello world. Bien, este div es como si no tuviera padre. Bien, porque este fragmento no representa nada, simplemente es una cosa con la que tú puedes envolver cierto código HTML, ¿no? Y ya está. Pero es como que no se renderiza en la página. Esto no representa nada en la página. Es prácticamente esto y esto no se van a representar en la página. Prácticamente no existe, es simplemente como algo de React para envolver código y ya está. Bien, entonces tenemos esto, que es el fragmento de React y tal, que está envolviendo un div, que ya sabemos que el fragmento de React prácticamente no existe en la página. Y aquí tenemos algo que es algo muy curioso, que si ustedes es la primera vez que ven React, estos se llaman como estados, ¿ya? Vamos a eliminar por el momento, y estos tres de arriba también, nos vamos a quedar solamente con esto. Bien, ahora esta es la estructura de un componente, por así decirlo. Vamos a explicarlo un poco mejor. Básicamente es una función, bien, que toda función lleva un nombre. La convención en React es cada vez que tú creas una función que va a ser un componente en React, tiene que ir con mayúscula al principio. Bien, esa es la convención, esa es la nomenclatura, por así decirlo, para React. Siempre que tú creas un componente, que a partir de ahora acostúmbrate a llamar esto, o sea, cuando estés trabajando en React, acostúmbrate a llamar esto un componente. Una función que devuelve HTML es un componente. Bien, un componente de React. Y ya está. Esto es un export default que está exportando este componente llamado app. Bien.
está exportándolo por defecto, que esto simplemente, no sé si ya tengas claro el concepto, pero básicamente es que este archivo, cuando tú lo importes desde otro lado, por defecto te va a traer este componente. Bien, es como cuando tú haces un import y aquí le pones, no sé, lo que sea, un componente y from y pones la ruta hacia esta carpeta app.jsx desde otro archivo, lógicamente, te va a traer por defecto. O sea, este componente va a ser igual a este app. Bien, no vamos a profundizar mucho en eso, pero básicamente es eso, bien. Vámonos al main.jsx y aquí te vas a dar cuenta que está haciendo eso que yo te digo. Está importando lo que es app desde app.jsx. Bien, como lo está exportando por defecto, cuando tú lo importas no necesitas llaves o ese tipo de exportación de importación para traer ese componente, porque como lo está exportando por defecto, ya se sobreentiende que esto que yo estoy importando, por ejemplo, si yo le cambio de nombre este app y yo le pongo componente, va a ser lo mismo. ¿Ves? Ahí está mostrándome lo que está aquí, el Hello World. Va a ser lo mismo. No importa cómo yo le llame, simplemente lo importante es que lo que yo importo aquí es esto que estoy exportando por defecto. Bien, ahora si yo exportara una función y tal otra cosa, ya sería una exportación simple, no sería por defecto. Eso sí, si yo exportara otro componente o lo que sea o una función desde acá, lo tendría que importar con llaves. Bien, solamente quédate con esto. La exportación por defecto es así. Y la exportación normal o que no es por defecto es con llaves. Bien, es con llaves. Y ya, básicamente es eso. Bien, entonces esto inicializa lo que es React, ¿no? Con tu componente app, que es donde va a estar toda tu aplicación. Y, y ya está. Quédate con eso. Bien. Estos son los archivos, los estilos globales, por así decirlo, para toda tu aplicación. Y aquí arriba tienes, vamos a estar viendo este archivo de app.css, que esto solamente contiene ciertos estilos para la página, ¿no? Pero tampoco lo vamos a estar utilizando, así que vamos a eliminarlo. Bien. Y ya, mira, tenemos esta aplicación que es simplemente un Hello World ahorita, pero ya estamos comenzando, ¿no? Estamos iniciando por algo. Ahora, te digo que no necesitas saber mucho de HTML, CSS y JavaScript para empezar a utilizar esto, porque si tú ya sabes los fundamentos de JavaScript, lo vas a entender rápido. Como te digo, ahora, a partir de ahora, cada vez que veas una función que devuelve HTML con el return, ese es un componente de React. Vamos a hacer algo más. Bien, vamos a crear una carpeta que se llame components. Y dentro de esta carpeta vamos a crear un componente que se llame botón.jsx. Pero este tiene que ser un archivo, no una carpeta. Botón.jsx. Bien, este es un componente que nosotros vamos a crear. Bien, y que podemos utilizarlo en cualquier parte de nuestra aplicación. Vamos a crearlo y te voy a enseñar cómo es que se hace para que tú luego lo practiques y lo pongas en práctica. Bien, puedes crear componentes más complejos, sí, pero practícalo y hazlo. Bien, simplemente lo que hacemos es crear una función que se va a llamar button. Bien, ya te dije que cada vez que creas un componente, el nombre de la función tiene que ser en mayúscula. Esta función, ahí está, se llama button y lo que va a devolver es HTML con una etiqueta llamada button. Bien, y aquí pues va a llevar un texto que diga, no sé, botón o enviar, lo típico, ¿no?
Y ya está. ¿Ves? Tengo este componente que es un componente súper simple, de lo más simple que existe. Mi componente se llama button. Bien. Devuelve una etiqueta HTML llamada button. Y ya está. Ya tengo mi componente. Ahora, si yo lo quiero utilizar desde aquí, voy a hacer esto. Voy a llamar a mi componente button. Cuando tú escribes el nombre de tu componente, normalmente lo que te aparece aquí es la ruta, en una de estas, la ruta hacia este archivo para importarlo. Vamos a intentar importarlo solamente así. Vamos a importar button desde, a ver, estamos en app.jsx, vámonos a carpeta components y a button. Bien, el archivo button y nos está apareciendo un error. Bien, nos está diciendo que la importación esta o tal, o sea, no se puede resolver, dice. Ah, pero bueno, acá también nos está lanzando un error de esta importación de arriba de los estilos de app.css. Vamos a eliminarlo porque app.css ya lo eliminamos, ¿no? Bien, entonces, nos está diciendo aquí un error, esto, que básicamente el error que nos está dando es porque, bien, vamos a tratar de utilizar nuestro componente que no lo estamos utilizando, por eso no nos lanza el error. Ahí está. Bien, vamos a tratar de utilizarlo. Y aquí, vámonos a nuestra página y vas a ver que no nos está mostrando nada. Bien, realmente creo que nos debería aparecer un error, pero no nos está apareciendo. Bien. Estamos utilizando button, que es nuestro componente, y esta es la forma de utilizarlo. Bien, y no nos está apareciendo en la página. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creamos el componente, tenemos que exportar ese componente para que sea visible para otros archivos en tu proyecto. Si tú no exportas el componente, no vas a poder utilizarlo en otras partes de tu proyecto. Primero tienes que hacerlo visible con la exportación. Bien, exportación puede ser una exportación por defecto o puede ser una exportación normal. Bien, te voy a enseñar cómo hacer una exportación normal. Esta sería una por defecto. Entonces ahora vamos a nuestra página y ahí tenemos nuestro botón. Ahora sí tenemos el botón. Ahora, ¿cómo haces una exportación normal? Que normalmente lo que yo hago es una exportación por defecto, pero si quieres hacer una exportación normal, eliminas esto, simplemente te vas aquí detrás de la función y escribes export. Y ya está. Bien, con esto es una exportación normal. No es una por defecto, pero si volvemos, ves que ya no nos está apareciendo el componente. ¿Por qué? Porque la exportación normal tiene otra forma de importar el componente. Bien, cuando hacemos una exportación normal, tenemos que importar con llaves. Bien, entonces aquí colocamos lo que es un botón dentro de llaves, ¿ya? Y ahora sí, volvemos y ahí está nuestro botón. Bien, normalmente lo que se usa y lo que yo uso siempre son exportaciones por defecto. Bien, vamos a exportarlo por defecto y ya está. Y aquí quitamos llaves. Uy, ya está. Ya creamos nuestro primer componente, nuestro componente button. Bien, que es un botoncito simple, una etiqueta HTML botón que dice enviar y ya está. Este es nuestro primer componente. Ahora, ¿por qué es poderoso React? ¿O por qué es tan utilizado? ¿Por qué es algo que facilita mucho las cosas? Porque tú ya creaste tu componente y ese mismo componente contiene un HTML que no lo tienes que estar escribiendo una y otra y otra y otra vez, sino que lo puedes reutilizar. Bien, vamos a crear varios botones y ves cómo el HTML se repite. Bien, o sea,
un mismo botón lo puedes usar en muchas partes de tu proyecto. Bien, sin estar repitiendo el HTML una y otra vez. Ahora, por ejemplo, si tú quisieras que este botón, por ejemplo, tenga diferentes textos o diferentes estilos como tal, lo puedes personalizar, pero desde aquí. Bien, si tú, por ejemplo, le quieres dar estilos a tu botón, que en este momento no vamos a estar utilizando una librería o una biblioteca como Tailwind para CSS, pero podemos darle estilos de otras formas. Bien, podemos utilizar esto, que es el atributo style, que es de HTML. Bien, pero en React se utiliza de otra forma. Colocas llaves, bien, style, llaves y dentro otras llaves. Y después puedes colocarle estilos a este botón dentro de de este atributo style. Por ejemplo, le puedes dar un color de fondo a tu. Bien, le podemos dar un color, por ejemplo, en este caso le podemos dar un color negro, por ejemplo. Y si ahora volvemos, vemos nuestro botón negro. Bien, le podemos dar también, no sé, un color de texto blanco. Ahí está. Podemos decirle que nuestro botón va a tener un padding en general, ¿no? Un padding o a los lados. Vamos a ponerle así. 0 píxeles y 20 píxeles. Bien, vamos a decirle que tenga un alto de 20 píxeles o 40. 40 es mucho. 32 píxeles. 28. Y ya está. ¿No? Y vamos a decirle que tenga un borde redondeado de 8 píxeles, por ejemplo. Y ahí está. Puedes personalizar un solo botón, que es este, que es el componente que estamos exportando. Y tú con personalizar esto, automáticamente se actualiza en todas las partes en que este botón esté en tu proyecto. Bien, todos los botones que sean de este componente en tu proyecto se actualizan automáticamente. Bien, eso es lo bonito de React, que no estás escribiendo código una y otra vez, sino que ya puedes reutilizar componentes en tu proyecto. Bien, ahora, tú dirás, por ejemplo, pero todos los botones solamente pueden tener este texto, o sea, no puedo personalizar el texto o otras cosas o lo que sea. Sí puedes. En React, en los componentes de React tienen algo que se llaman las props. Bien, es como, mira, por eso te digo que simplemente tienes que entender los fundamentos de React, de JavaScript, perdón, bien. Porque una vez que tú entiendes JavaScript bien, ya vas a poder manejar esto de una mejor forma. Bien, una función puede recibir argumentos, ¿verdad? Y en base a esos argumentos tú creas, por ejemplo, puedes crear una función de suma que reciba dos argumentos que van a ser el valor 1 y valor 2. Y con esos valores 2 tú retornas, ¿no? Con esos dos valores tú retornas valor 1 más valor 2. Entonces, si yo a la función le paso 1 y 3, me retorna 4. Si yo le paso 4 y 5, me retorna 9. Si yo le paso 10 y 20, me retorna 30 y así, ¿no? Entonces, los componentes de React funcionan básicamente igual que las funciones. Nosotros le podemos pasar cosas, ¿bien? ¿Cómo se las pasamos? Tú creas aquí, colocas llaves, bien, colocas llaves, esto es importante. Y dentro de estas llaves tú le vas a pasar el parámetro que tú estás esperando recibir para este componente, la prop. En React no se llaman parámetros, se llaman props. Bien, yo aquí, por ejemplo, le voy a poner text. Este va a ser la prop que va a recibir mi componente. Bien, mi componente va a recibir un texto para el botón. Bien, entonces aquí en lugar de enviar de este texto que yo le coloqué por defecto, yo quiero que cuando yo cree mi componente, que cada texto tenga, perdón, que cada botón tenga un texto personalizado. Entonces, ese texto va a ser ese text que me llega. Bien, entonces, yo aquí
le tengo que pasar ese texto a mi botón. O sea, yo, mira, guardo esto y me voy acá y vas a ver que todos tienen text. ¿Pero por qué tienen text? Mira, nosotros aquí le estamos colocando esto, ¿bien? Le estamos colocando text, así nada más simple. Y aquí tenemos nuestro text, que es una variable, es mi prop, ¿no? Pero en sí es una variable. Entonces, yo muestro mi botón y me está mostrando text, cuando realmente me debería mostrar el texto que yo le voy a pasar, ¿no? Cuando nosotros queremos utilizar las props o cualquier variable dentro de HTML en React, ojo, lo que tenemos que hacer es encerrarlas en llaves. Bien, cuando tú quieres utilizar JavaScript en HTML, tienes que usar las llaves, porque si no, si lo utilizas así simplemente sin llaves, React lo interpreta como texto nada más, no lo interpreta como JavaScript. Bien, entonces aquí colocamos en llaves, volvemos a nuestra página y ahora sí vemos que todo está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque a nuestros botones no le estamos pasando el texto que va a ir para cada uno, ¿no? El texto personalizado. ¿Cómo lo pasamos? Bien, este botón es un componente de React, ¿verdad? Entonces, pero al final es como HTML. Bien, esto es JSX, eh, ¿cómo se dice? Código JSX, que es código de React, básicamente, pero al final es como básicamente la misma estructura y tal de HTML, ¿no? En HTML nosotros tenemos atributos, ¿verdad? En un componente de React pasa algo similar, solamente que es para pasarle las props, las propiedades del componente. Entonces, ¿cómo se llama nuestra prop? Recordemos que nuestra prop se llama text. Entonces aquí colocamos nosotros text. Y este text, dentro de este text, bien, que es un string, ojo, nosotros le podemos pasar la prop que va, el texto que va a llevar nuestro botón. Entonces, por ejemplo, acá yo le pongo mi primer prop o lo que sea, ¿no? Mi primer prop. Entonces le pones esto, volvemos acá y ahí vemos nuestro botón con nuestro texto ya es funcionando, ¿no? Entonces al siguiente le podemos decir, este va a ser a mi segunda prop. Y ahí está. Y así puedes hacer con todos los componentes que tienes debajo del botón, ¿no? Solamente vamos a dejar estos dos y ya está. Ahora, por ejemplo, en React existe algo que se llama el estado. Bien, el estado es algo que React maneja de forma interna y que a nosotros nos entrega funciones para nosotros poder obtener el valor y guardar el valor, y eso lo maneja React por nosotros, pero básicamente funciona como una variable, no, o sea, no realmente como una variable, pero es un estado que React lo maneja de forma interna, que a nosotros nos sirve para actualizar valores y tal de forma dinámica en nuestro sitio, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos hacer un contador, bien, vamos a crear aquí este botón, vamos a decirle que este botón va a ser aumentar, vamos a decirle que sea aumentar, bien, y mira, por ejemplo, en JavaScript normal yo podría crear una variable llamada count o contador o lo que sea, y inicializarla en cero y crear un botón que yo le diga cada vez que haga clic en este botón vas a aumentar en uno esa variable, ¿verdad? Solamente que en React podemos hacer eso de forma mucho más eficiente, ¿bien? Utilizando lo que es el estado de React, un manejador de estado de React. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros creamos una variable con const, ¿bien? La nomenclatura de un array, creas un array y vamos a estar utilizando lo que es useState de React. Esta función básicamente para lo que nos sirve es para manejar un estado en React. Bien, yo por ejemplo le puedo poner este estado 0, ¿no? Le digo que va a
inicializarse en 0. Y que aquí viene lo interesante, y es que React nos entrega dos cosas para nosotros poder manejar este estado. Cosas a las que nosotros le podemos poner nombre. Bien, por ejemplo, yo le puedo poner aquí counter. Y con coma, porque recuerda que este es un array, coma. Este counter que yo estoy escribiendo es lo que va a almacenar el valor del estado, que en este caso va a inicializarse en 0. Entonces, counter la primera vez sería igual a 0. Bien. Y luego lo que tenemos que crear es una función que va a manejar ese estado. O sea, que va a actualizar ese estado. Este setCounter es lo que va a actualizar ese estado. Es la función que me va a ayudar a actualizar ese estado. Y la nomenclatura para React es utilizar el set antes del nombre de la función. Bien. Por ejemplo, si mi variable, la que va a contener mi estado, se llama counter, la función que va a actualizar ese estado se tiene que llamar setCounter. Bien. Entonces, ahora sí, yo por ejemplo, aquí vamos abajo, a crear un botón. Esto de aquí arriba lo vamos a eliminar. O si no, también podemos hacer esto, mira. Aquí lo que yo voy a hacer es pasarle lo que es la variable y la función para actualizar. Bien, el counter y el setCounter a este componente de botón para actualizar mi estado. Bien, lo que puedo hacer es esto. Yo quiero que se muestre lo que es el contador en mi página, ¿no? Quiero que se me muestre el counter acá. Entonces yo pongo aquí, en este momento está en 0. Ahí está, vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a hacer el style, font size a 40 píxeles para que se vea. ¿Ya? En este momento está en 0. Yo quiero que cada vez que yo le doy clic a este botón, ese 0 aumente a 1, a 2, a 3 y así. Cada vez que yo le dé clic. Entonces, tengo esta función que es la que me sirve para actualizar el estado. Entonces, ahora, ¿cómo hago para que cada vez que yo le doy clic al botón, me aumente el counter en 1? Bien, lo que voy a hacer es que mi botón, voy a hacer que reciba una prop que se va a llamar onClick. Bien, así se va a llamar mi prop. Y esta prop la voy a pasar aquí. En React tenemos estas funciones que, bueno, son más como atributos y tal, pero al final son los eventos que nosotros podemos manejar para cada elemento HTML. Los eventos, bien, el evento de clic, el evento de mover el mouse, el evento de lo que sea. Bien, entonces lo que colocamos es el nombre del evento aquí, como se dice, precedido por el on. O sea, por ejemplo, si es el evento de clic, on click. Si es el evento de mover el mouse, on mouse drag o lo que sea. No recuerdo cómo se llama el evento, pero es on y el nombre del evento. ¿Bien? Entonces, esto son, los encierran en llaves y dentro está la función que nosotros vamos a ejecutar cuando le damos clic a este botón. Bien, esta función normalmente es una función flecha, que es la nomenclatura, la sintaxis, perdón, sintaxis más utilizada, ¿no? Entonces yo quiero que cada vez que le doy clic a este botón, se me actualice lo que es el estado de mi componente. Bien, nosotros tenemos aquí este estado, que es el estado counter, ¿no? Y tenemos aquí lo que es el setCounter. Lo que va a actualizar a nuestra función es este setCounter. Entonces, eso es lo que nosotros le tenemos que pasar a nuestro botón. Bien, aquí lo voy a cambiar, perdón, yo me confundí. Voy a decirle que es setCounter. Bien, vamos ahí, le pasamos la prop y vamos a decirle que cuando le damos clic a este botón, que se ejecute esa función, ese setCounter. Bien, y estas funciones de estado en React
tienen algo que se llama, em, o sea, es una función flecha. Nosotros podemos utilizar función flecha, mira, o podemos darle el valor normal. Por ejemplo, yo quiero decirle que cada vez que yo le doy clic a mi botón, que el estado ahora sea, se actualice a 10, por ejemplo, a 10, ¿no? Aquí le vamos a pasar la prop que es setCounter. SetCounter, ahí está. Le estamos pasando la función a este componente para que este componente la ejecute cuando yo le doy clic al botón. Bien, es lo mismo, bien, porque yo le estoy pasando aquí la función y esta función es la misma aquí, solamente que para pasarla al componente, porque no le puedo poner directamente acá, no, aquí no le puedo poner el onClick ni nada, porque este es un componente, no es un elemento HTML. Bien, le tengo que pasar como prop y para utilizarla aquí. Pero básicamente es la misma función, solamente que pasándola de padre a hijo, por así decirlo. Bien, entonces ya estoy haciendo esto, entonces vamos a probarlo, ¿no? A mi navegador, vamos acá. Si yo le doy clic a esto, ¿ves cómo me actualiza el estado a 10? ¿No? Pero yo quiero que cada vez que yo le dé clic, me aumente el estado a 1. O sea, en 1, ¿no? 1, 2, 3, 4 y así. Entonces aquí, como te digo, en esta función llamada setCounter que le estamos trayendo de acá, yo le puedo pasar el valor que quiero que tenga el estado directamente, o también puedo tomar el estado anterior, ¿no? Por ejemplo, utilizamos una función flecha, bien, y yo le voy a decir que este estado, ¿no? Que, mira, tengo setCounter, estoy utilizando una función flecha, y aquí lo que yo le estoy diciendo es que me traiga el último valor de ese estado, que el último valor ahora mismo sería 0. Entonces prep es igual a 0, que es el último valor del estado. Entonces yo le quiero que cada vez que le dé clic, mi estado sea el valor del último estado más 1. Bien, más 1. O sea, aquí el último valor es 0. 0 más 1, a la siguiente ya va a ser 1. Entonces el último valor sería 1, ¿no? Entonces 1 más 1, 2. A la siguiente ya 2, 2 más 1 y así. Entonces guardo esto y vuelvo. Doy clic, 1. Doy clic, 2, 3, 4, 5 y así. Y va aumentando conforme nosotros le demos clic. Bien, esto es lo mínimo que tú tienes que saber de React para empezar a hacer cosas ya. Porque al final te estás dando cuenta que solamente es escribir HTML, entender cómo pasar props, entender cómo manejar el estado. Y ya más adelante te vas a meter, poco a poco empieza a meterte en lo que es asincronía en React, conectarlo con una API, en base de datos, aprender un poco más de React, ¿no? Meterte a la documentación, explorar, jugar, y en base a eso vas construyendo tu conocimiento y vas, como se dice, mejorando como desarrollador, ¿no? Lo importante es que siempre estés construyendo cosas, porque si tú construyes cosas, vas a estar afianzando tu conocimiento. Por ejemplo, ponte que ahorita no entiendes muy bien las props, no importa, utilízalas, sigue. En algún momento te vas a topar con un error, entonces usa todas las herramientas que tengas a tu disposición. Blogs, tutoriales, documentación, ChatGPT, Gemini o lo que sea. Pero una recomendación sería de que cuando tú, por ejemplo, utilizas ChatGPT o alguna inteligencia artificial para ayudarte, entiende lo que te está dando la inteligencia artificial. Pídele que te explique por qué o, o vete a la documentación y compara con lo que te está dando ChatGPT o Gemini el código, ¿no? Por ejemplo, tú le dices, dame este botón y créalo así y tal. Si te entrego un código, trata de entender qué significa ese código, para qué sirve, porque si tú no lo entiendes, poco a poco te vas a estar enredando de cosas, armando, por ejemplo, una aplicación y va a llegar un punto en el que no vas a poder hacer nada, porque como todo se lo pides a ChatGPT o lo que sea, va a llegar un punto en el que no vas a poder configurar, hacer, cambiar o modificar nada porque no entiendes lo que estás haciendo.
Bien, y aparte que muchas veces el código que te da ChatGPT es un código mediocre, se podría decir en algunos casos, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que realmente analices lo que te da ChatGPT, ¿no? Si vas a escribirlo en tu aplicación, asegúrate de que lo estás, digamos, entendiendo por lo menos a un nivel en el que tú digas, ah, sí, más adelante puedo personalizarlo y tal, ¿no? Y así. O sea, no te acumules de cosas, por ejemplo, que te da ChatGPT construyendo algo, un proyecto, lo que sea, y sin entenderlo, porque más adelante puede ocasionar muchos problemas. Bien. Al principio, si estás practicando React y tal, por ejemplo, como las props y tal, o sea, no hay problema, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita lo que yo te estoy explicando, tú practícalo y tal, y te vas a topar con errores y tal, y trata de entenderlo, ¿no? Pero al principio, digamos, es más fácil sobrellevar los errores. Pero cuando tú ya construyes aplicaciones más complejas o lo que sea, eh, acumularte de cosas, por ejemplo, que te entrega ChatGPT y confiar mucho en lo que te da, eso puede ser peligroso porque en algún punto te puedes estrellar con una pared de la que probablemente no te va a ser muy fácil salir, ¿no? Entonces, ten cuidado con eso, practica lo que es React, ¿no? Y cuando tú practicas React, te vas a dar cuenta que también estás practicando al mismo tiempo HTML, CSS y JavaScript, los tres. Aprende los fundamentos de esas tres tecnologías, pasa a React, construye proyectos y mejora como programador. Y ya. Realmente no sé si he sido muy redundante en este video o algo así, pero déjame sugerencias en la cajita de comentarios, bueno, en los comentarios del video. Dime en qué puedo mejorar. Dame críticas constructivas o lo que sea para poder hacer, digamos, mejores tutoriales, mejores cosas. Y ya pues, ¿no? Em, espero haberte ayudado con esto. Es un tutorial, digamos, más que tutorial ha sido como consejos y tal, como para que no te quedes mucho tiempo en cosas que no te van a ayudar mucho en un futuro y, y que avances, ¿no? Em, Como te digo, espero que te haya podido ayudar al menos un poco con esto. Y si quieres o tienes ideas de algunos otros tutoriales que yo podría hacer, también déjamelas en los comentarios y vemos qué hacemos, ¿no? Nos vemos.